Radio La Voz de la Selva presenta Amazonía 21. Y a esta hora nos complace presentar, aquí en cabina, nos acompaña Monseñor Miguel Ángel Cadenas, obispo del Vicariato Apostólico Iquitos, a quien le damos las gracias porque siempre es bueno conversar con él, porque también hay una mirada y hay una preocupación desde siempre de la Iglesia por el bienestar de todos, por el sentimiento de respeto a los derechos humanos, a la justicia, y esta región tiene mucho que exigir y demandar y vigilar en esa línea, por ejemplo, del cuidado del medio ambiente. Monseñor, ¿cómo está? Muy buenas tardes ya. Buenas tardes, Rubén, y buenas tardes a la audiencia de LBS. Gracias, Monseñor. Esto de los constantes problemas por derrame de petróleo, porque esta actividad, si bien es cierto, es legal, pero que no ha tenido, creo, los suficientes controles en el marco legal del país para exigir a las empresas que tengan muchísimo cuidado de no contaminar el medio ambiente. Bueno, esto es un tema delicado, pero ciertamente llevamos 50 años de actividad petrolera. Las leyes han ido creándose poco a poco, de una manera bastante débil, y no siempre se han puesto en marcha, no siempre se han cumplido las leyes. Entonces tenemos una serie de pasivos ambientales bastante serios en Loreto. Y en medio de toda esa situación hay otras actividades que están deforestando nuestra Amazonía, que están contaminando nuestros ríos, ya no con los residuos de la actividad petrolera, sino con sustancias químicas como el mercurio, con esta actividad ilegal de la extracción de oro a través de estas balsadragas, como le llaman ahora. Claro, entonces lo que hay es un cúmulo de actividades que van sumando, y el total es superior a las partes. Es decir, la contaminación de repente por mercurio, más la contaminación por los relaves que vienen de los Andes peruanos, de las minas, más la contaminación del petróleo, más la deforestación, todo eso hace que la suma de cada una de las partes sea mucho más grave dentro de todo el conjunto. Es decir, es una contaminación acumulada que es bastante más perjudicial. Sin embargo, estos temas, Monseñor, sentimos de que no es de tanta preocupación para nuestra clase política, es decir, para todos aquellos que quieran llegar al gobierno, porque cuando llegan al gobierno también se hacen los desentendidos de estos grandes problemas y le dicen a la población que están trabajando porque, asfaltan 2 cuadras, porque de pronto hacen una vereda peatonal en el pueblo, porque de pronto por ahí levantan una institución educativa, aunque luego no tenga maestros la institución educativa, pero estos grandes problemas que son transversales y que vienen por decenas de años, pareciera que no está en la inquietud. Hoy mismo estamos en una campaña electoral y pareciera que no es de preocupación de las futuras autoridades, las que tenemos ya se van en diciembre, ¿no? Lamentablemente parece que no está en el horizonte de las posibles nuevas autoridades, pero yo creo que la preocupación por el bien común debe estar por encima de los intereses personales, y yo creo que hay que plantear los grandes temas. Hemos pasado una pandemia donde ha muerto muchísima gente, con muchísimo sufrimiento, y todavía tenemos, pues estos días atrás, manifestaciones del personal médico que no están siendo tratados adecuadamente, un hospital que no está todavía terminado. Tenemos miles de niños que han salido del sistema educativo porque durante 2 años no han podido, y ahora de repente ya no se van a reenganchar de nuevo. Tenemos problemas de conectividad, tenemos problemas de energía. Hay una serie de cosas que yo creo que aquellos que se dediquen a la política, es decir, al bien público, tienen que plantear soluciones y deben ser analizadas por la población. Acá los medios de comunicación juegan también un rol importante de señalar
cuáles son los aspectos importantes. ¿Asfaltar una cuadra es importante? Evidentemente sí, pero lo primero que habría que ver es, ¿tenemos un plan urbano para la ciudad de Iquitos? Eso todavía falta. Entonces hay cuestiones grandes. Nos que falta organizarnos, ¿no? Hay que Organización, sí. planificación y proyectarnos en torno a ello. También es importante que le digamos a la ciudadanía, algo de eso usted aborda a través de los medios de comunicación como parte de la sociedad civil, como parte de la ciudadanía, es que tenemos que ser nosotros exigentes con los candidatos, porque los candidatos llegan con una propuesta, pero en realidad lo que deberíamos hacer es nosotros decirle, un momento, tu propuesta se escucha, pero los problemas que tenemos son estos. Lo que queremos que atiendas y soluciones de llegar a ser elegido es esto. Nadie se presenta a un trabajo y diciendo, ¿sabes qué? Quiero trabajar en esta empresa y quiero hacer esto. No me obligues a hacer nada. Solo nosotros, los electores de esta parte del país, para concretarnos en esto, dejamos que nuestros empleados nos digan qué quieren hacer y no les decimos, estas van a ser tus responsabilidades, monseñor. Claro, necesitamos una ciudadanía activa que plantee cuáles son los problemas que quiere resolver y que vea los distintos programas de los partidos políticos de cómo van a resolver esos problemas. Insisto que ahí los medios de comunicación sí tienen una tarea importante y creo que como ciudadanos, estoy completamente de acuerdo con lo que dices, debemos exigir a aquellas personas que plantean la posibilidad de dirigir los destinos de este departamento, pues que tengan en cuenta cuáles son las aspiraciones de la población, las grandes aspiraciones de la población. Esto parece de que son razones para que una región tan extensa sea difícil de administrar, sea difícil de gobernar. Sin embargo, los problemas a veces están en las grandes ciudades y también con mucho tiempo y que no son atendidas. Y como parte de este crecimiento desordenado que usted nos indica, aquí en Iquitos tenemos grandes problemas. Lo del asentamiento humano Iván Vázquez y 21 de septiembre, que está en la ciudad de Iquitos, en Iquitos ciudad. Pareciera de que es una historia de otro mundo y que no está tampoco en la retina, en la preocupación de nadie, de las autoridades, mucho menos, monseñor. Sí, bueno, a mí esto me parece absolutamente escandaloso, ya que haya poblaciones que tengan que vivir al lado de un desagüe a cielo abierto. Esto me parece que no es aceptable en ninguna circunstancia. No son los únicos asentamientos que están así, hay muchísimos más. Pero hay un dato que me parece preocupante. La Defensoría del Pueblo en el año 2019 publicó un informe, creo que era el número 02 del 2019, sobre acceso a agua potable en Loreto. Resulta que Loreto es el departamento del Perú con menos acceso al agua potable, en torno al 56%. La mayoría de los departamentos tienen de 90% para arriba. Y el segundo departamento, que estaba en peores condiciones, Puno, tenía 15 puntos de porcentaje superior a Loreto. Es decir, lo que ocurre es que no se está invirtiendo suficientemente en Loreto. Y parece que además, cuando se invierte, no se está haciendo de manera adecuada, porque este problema de los asentamientos 21 de septiembre, Iván Vázquez, no es de ahora, llevan 2 décadas viviendo ahí y en 2 décadas nadie ha hecho nada por ellos. Pero si vemos en la periferia de Iquitos cuántos asentamientos humanos están al lado de un caño a cielo abierto, bueno, es escandaloso. Sí, eso es lo preocupante. El medio ambiente no da réditos, es decir, la preocupación por el medio ambiente como que no da réditos políticos, por eso no hay preocupación, por eso incluso hasta se quiere satanizar cuando hay una defensa de esto, cuando las organizaciones indígenas, cuando las poblaciones indígenas originarias
protestan porque están contaminando su tierra o porque no les hacen caso, porque hay actas firmadas en cada gobierno y con cada presidente del Consejo de Ministros y ninguna se atiende de la forma como debería atenderse, es mirada desde la ciudad como una actitud chantajista desde la ruralidad hacia los que vivimos en la ciudad. Esa lectura siento que cada día crece y se vuelve peligrosa porque provoca hasta una especie de reacción entre conciudadanos, entre codepartamentanos, y eso me parece tremendamente delicado, y porque no hay una actitud positiva por parte de las autoridades por poner las cosas en su debido lugar, ¿no? Coincido con lo que estás diciendo. Pongamos varios ejemplos. El COVID nos ha dicho que las personas que viven en lugares con peor calidad de aire tienen más posibilidades de estar enfermos y de morir, o cuando se enferman, de morir de COVID. Por lo tanto, es necesario cuidar el aire. En Iquitos el aire está terrible porque, entre otras cosas, la gasolina que consumimos en la ciudad es bastante peor que la que se consume en Lima. Tiene que ver con partículas y otro tipo de elementos. Pero después también ocurre que, en la ciudad se suele satanizar lo que hacen los pueblos indígenas en torno a determinados paros. ¿Qué ocurre? Los peores niveles de anemia, los peores niveles de escolarización y alfabetización, los peores niveles de atención en salud, los peores niveles de cobertura de Internet, todo está en territorios indígenas, que han sido fuertemente impactados por algunas industrias extractivas. En mi opinión, lo que ha ocurrido es que, por poner el ejemplo de la industria petrolera, que no es el único, lo que ha sucedido es que a través del canon petrolero han comprado la conciencia de la ciudad, especialmente de aquellos que han sido autoridades. Yo creo que ya es el momento de decir hasta aquí, porque ahora es necesario que, si queremos conservar la vida del planeta y si queremos tener una vida digna, necesitamos un medio ambiente sano. Por lo tanto, no se trata de decir que todos los pueblos indígenas son como Adán y Eva en el paraíso. No es eso. Pero tampoco es justo que ellos tengan metales pesados en su sangre. Hay una situación que tiene que informarse y entenderse en su justa medida. Y porque también siempre escuché, Monseñor, que un pueblo, una sociedad que se preocupa no solamente de la ciudad, sino de la zona rural, es porque está pensando también en la ciudad. Pensando en la zona rural, piensas en la ciudad. Por ejemplo, ¿por qué nuestros hospitales colapsan? ¿Por qué nuestros grandes colegios también colapsan? ¿Por qué se establecen asentamientos humanos en medio de las aguas servidas? Porque la gente de zona rural quiere salir para que sus hijos tengan posibilidades de estudiar como el de la ciudad, para que puedan tener acceso a estudios superiores, para que puedas tener acceso al trabajo, porque a la ruralidad no le haces caso. Y entonces, cuando llegó el petróleo, se convirtió en el gran boom y la posibilidad de trabajo. Esa mirada centralista también termina perjudicándonos y apretándonos como ciudad. Y ahí están los ejemplos. México, ciudad, Lima misma, cómo está presionada, Iquitos como tal. No aprendemos de esas elecciones que también por décadas se nos dicen, y otras sociedades lo practican y viven en esa situación de armonía y de estabilidad, ¿no? Completamente de acuerdo. Justo antes de entrar en cabina me estaba llamando un animador cristiano del río Urituyacu, una persona que nosotros apreciamos mucho. El río Urituyacu, para venir hasta acá, pues son 3 o 4 días desde su comunidad. Un indígena urarina que ha venido con una señora que tiene que dar a luz y no había condiciones en la comunidad, llega hasta la ciudad de Iquitos. Esto es indignante. Sí, indignante. No es posible que haya un hospital antes donde le puedan atender. O sea, ¿cómo aquello de, ya no un hospital en las capitales provinciales,
pero por lo menos un centro de salud con toda la facilidad, como para atender partos. O sea, aquí todas nuestras mujeres traen sus hijos en sus respectivos lugares. Es inconcebible que desde la frontera tengan que llegar para que en el hospital Iquitos puedan dar a luz. Eso viene, ¿qué? Desde siempre, pero nadie se preocupa de eso, nadie le da atención a eso. Piensan en los paliativos, en ambulancias fluviales que finalmente después se tiran el motor y el presupuesto para la gasolina y se quedan de adorno ahí en el puerto al lado de la comunidad. Son esas cosas y esa mirada que hace que tengamos autoridades regionales que piensan como alcaldes y los alcaldes que simplemente ya ni piensan en sus responsabilidades, y ahí tenemos una región con todas sus cifras que pareciera maquilladas por momento, pero que nuestra realidad ahí, cuando nos damos cuenta en el día a día, nos demuestran que no avanzamos mucho, ¿no? Evidentemente, no solo no avanzamos, sino que no avanzar significa que te quedas postergado. Sí, pues. Y lo que está ocurriendo en el mundo es que cada vez la desigualdad está aumentando. Entonces, las personas que consiguen vivir dignamente tienen unas condiciones y aquellos que no llegan se están quedando muy por debajo de las condiciones mínimas. Habitualmente, pueblos indígenas. Los que están en peores condiciones son precisamente poblaciones indígenas. Yo creo que ya es hora que nuestros políticos, los actuales y los siguientes, que es exactamente igual, no piensen únicamente en cómo administrar lo que tienen, que eso está bien si lo hacen bien, pero no es suficiente. Deben hacer política, es decir, deben procurar solucionar los problemas de todos los ciudadanos de Loreto, y esto significa que tiene que haber una mayor inversión del Estado en Loreto. Es uno de los departamentos donde menos se invierte. Y justamente teniendo como pretexto como reciben el cano, como tenían reintegro tributario y esas cosas. El presidente de la República acaba de reunirse con los gobernadores regionales y ha puesto en la agenda esto de reactivar el acuerdo nacional, que es ese punto de encuentro que necesita el país, pero que a veces ha estado ahí simplemente para lo protocolar. En esa línea, es decir, qué bueno que cada autoridad se preocupe de su periodo, pero ojalá podamos tener estadistas, gente visionaria, líderes que piensan más allá de sus 5 periodos o años de gobierno, pero para eso necesitamos niveles de diálogo, de concertación, de puntos de encuentro. ¿Cómo puede ser posible que si estamos en campaña política no tengamos gestos de los candidatos para decir, a ver, todos, ¿cuál es la preocupación? ¿Por qué una mujer tiene que venir desde el Urituyacu hasta Iquitos a dar a luz? ¿Quiénes son los candidatos al gobierno? A ver, pongámonos de acuerdo, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué? Porque la solución va a ser de beneficio para todos, no tiene que tener tinte político, pero no sé si le estoy pidiendo peras al olmo, o como yo digo, pijuayos al aguaje, monseñor. Pero ese también creo, insisto, en que debemos dejar la comodidad de agarrar nuestro DNI e ir a votar el día de las elecciones para que no nos pongan multa. Porque creo que las consecuencias de ser irresponsables al elegir es mucho más cara que la multa que vamos a pagar después. Sin duda. De hecho, ahí está. Ya llevamos muchos años votando así y las consecuencias son nefastas. Yo sí creo que necesitamos una mayor conciencia política en el sentido de preocuparnos por el bien común y de solucionar los problemas de la gente, especialmente de los más pobres. Estamos en esta etapa de Cuaresma, estamos preparándonos para la Semana Santa, y cuando hablamos de estas cosas, siempre a veces en el interior de nuestros hogares, en la familia, como personas, como creyentes, decimos, ¿qué estaremos pagando? Hay una famosa frase, Dios mío, ¿qué estaremos pagando para estar viviendo lo que estamos viviendo? Pero, claro, la reflexión es importante, que nos podamos hacer una evaluación, mirarnos para adentro, pero también hemos dicho, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Hay que actuar también, y actuar significa que podamos asumir cada quien nuestras responsabilidades, ¿no? Yo no creo que estemos pagando nada, porque ese tipo de frases lo que viene a indicar es que hay un destino y, por lo tanto, bueno, pues tenemos poco que hacer.
los cristianos lo que pensamos es justo lo contrario, tenemos libertad y debemos ejercer nuestra libertad. Si nos equivocamos, bueno, pues ahí están las consecuencias, pero debemos ejercer nuestra libertad de tal manera que podamos ir aportando al bien común aquello que nos parece una mejor solución para todos. Creo que es importante que en este tiempo de Cuaresma pensemos, por lo tanto, utilicemos la racionalidad de mirar más allá de los propios intereses, empezar a mirar a toda la región y decir, bueno, cuáles son los grandes problemas en X años, qué es lo que queremos resolver, y para resolver esto, qué es lo que hay que hacer. Tiene que haber condiciones mínimas. El acuerdo nacional es fundamental en esto. Y ojalá pudiera haber acuerdos regionales, acuerdos provinciales, para que justamente el diálogo nos lleve a ese encuentro que necesitamos, y que no significa estar de acuerdo con la forma de mirar, sentir y pensar del otro, pero sí de tener esos puntos de coincidencia sobre los reales problemas y que están por años ahí en cada uno de nuestros pueblos. Esa posibilidad de diálogo, de encontrarnos, creo que ojalá podamos establecer los peruanos y los loretanos, ¿por qué no? Monseñor, muy amable, gracias por haber estado con nosotros en Amazonía 21. Muy bien, muchas gracias y buenos días. Y permítanos, por favor, Monseñor, a nombre de Amazonía 21, entregarle, por favor, uno de los polos que tenemos para nuestros amigos y nuestros oyentes, ahí también al padre Manolo, que acompaña a Monseñor, para que se lleven de recuerdo del programa Amazonía 21. Un gran abrazo a todos y cada uno de ustedes. Hemos presentado Amazonía 21.